yo quiero también darles la bienvenida al nuevo panel y último de el día de hoy sobre estrategias en materia sanitaria y de inocuidad para afrontar el nuevo desafío de exportar alimentos seguros. Ya se mencionó al principio que eh, la pandemia realmente afectó directamente, incidió en todos los aspectos relacionados con la producción, la comercialización, el transporte, la logística de los alimentos y también en los servicios oficiales de apoyo como aquellos dedicados a promover y atestiguar la sanidad y la inocuidad de la producción de alimentos. Y en esta línea podríamos decir que los servicios oficiales de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos, que son los actores protagónicos del sistema de producción y comercialización agropecuaria, tanto a nivel nacional como internacional, no han permanecido ajenos a esta situación y han debido buscar rápidas soluciones que les permitan adaptarse a esta nueva realidad. Y en esa línea, el día de hoy vamos a contar con la participación de representantes de los servicios oficiales de los países, eh, quienes nos van a compartir su experiencia en cuanto a los desafíos que como países agroexportadores han debido enfrentar producto de nuevos requerimientos sanitarios y logísticos de los mercados importadores, ya sea en temas relativos a nuevas normas o procedimientos, así como a modificaciones de las que ya existen. Y vamos a iniciar llamando o solicitando la participación de un representante de cada uno de los países participantes en el evento de hoy. Y quiero darle la palabra en este momento a nuestro distinguido representante de Argentina, don Fernando Julián Echazarreta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos días y adelante, por favor. Buenos días, Ana. Gracias por la introducción. Es una oportunidad poder compartir de alguna manera una experiencia como la que nos ha tocado vivir hasta ahora con el tema del COVID-19, desde la óptica de lo público, desde la óptica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Saben ustedes que coincidente con el desatarse la pandemia y de que nuestras autoridades nacionales decretaran una cuarentena ciertamente rigurosa, en ese mismo momento está dándose comienzo a la cosecha gruesa de la República Argentina. Esto es la cosecha de la soja, la cosecha del maíz, del sorgo, del girasol ya había comenzado. Teníamos por delante unos escasos meses para proceder a levantar nada menos que entre 80 y 90 millones de toneladas en forma segura, como para asistir a la seguridad alimentaria no solamente de nuestro país, sino de los países clientes de la República Argentina, que son varios, puesto que es la estrategia de nuestros exportadores y de las propias autoridades llegar a múltiples destinos en todo el mundo. Por el lado de nuestro Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria, nuestro SENASA, nos sentíamos muy seguros y tranquilos, como la experiencia y el prestigio que tiene esta entidad, la formación de sus cuadros funcionariales, el expertise que tienen. Por el lado de nuestro propio interés, nos sentimos el mismo día seguros cuando logramos que en el decreto que establecía la pandemia se declarara como una actividad esencial, justamente la de cosecha, la de transporte y la de comercialización e industrialización de los productos alimenticios. Con semejante responsabilidad le competía más que nada a nuestra área tratar de articular entre el sector privado y otros sectores públicos
para que la cosecha se iniciara y se desarrollara normalmente, y que también se tuviera una logística segura, protegiendo la salud de todos los que intervienen en ella y protegiendo la inocuidad de los alimentos para que se lo hiciera en forma normal. Como las cosas, cuando a veces vienen difíciles, nunca faltan factores para complicarlo. Para colmo de males, en nuestro país nos encontramos con una bajante histórica del nivel de nuestro río Paraná, que habitualmente transporta 16.000 metros cúbicos por segundo de agua. Su reducción, además de un 30%, generó una bajante importante y, consecuentemente, los buques no podían ser completados totalmente en los puertos de origen del upriver, sino que debía ser su tarea, además, culminada en otros puertos como el de Necochea o el de Bahía Blanca. Con este cuadro, debo destacar como primera medida la estrecha colaboración, el estrecho vínculo que se tiene con las cadenas productivas, que han actuado todas ellas en forma muy responsable, tanto la cadena de la soja como la del maíz y del girasol o del sorgo, puesto que rápidamente nos pusimos de acuerdo sobre la elaboración de ciertos protocolos, en poder explicar el funcionamiento de estos protocolos, que además era una elaboración infiel y permanentemente iba modificándose y acomodándose a la realidad, con el objetivo principal de que justamente las cadenas alimentarias no se interrumpan ante una situación en la cual la psicosis no estuvo ajena. Nuestro país tiene un sistema republicano representativo y federal. Cada una de esas tres características se constituían una dificultad, por cuanto había que convencer a las autoridades locales, ya sean provinciales y municipales, que la conveniencia y la procedencia de seguir avanzando con la cosecha, con su acondicionamiento, almacenaje y con su transporte y con su embarque adecuadamente en los puertos, sin que signifique esto una pérdida en la seguridad, la sanidad de sus propios habitantes. Tarea en la cual, insisto, pudimos trabajar adecuadamente el sector público y el sector privado a nivel nacional, provincial y municipal. De luego que no hemos tenido, no estuvimos exentos de algunos inconvenientes y de algunas demoras, pero nunca ellas implicaron que los vapores, que los buques, no hayan sido cargados en forma oportuna, nunca hayan implicado que se hayan pagado demasiadas demoras, y se han cumplido con todos los compromisos, habida cuenta que hemos tenido conciencia en todas las cadenas y también en el sector público de la importancia de la situación. A medida que transcurrían los días, empezamos a darnos cuenta que, bueno, en algún momento más temprano o más tarde iba a producirse algún caso de COVID en algún transportista, y que pese al funcionamiento de los protocolos y de todos los cuidados que se hacían, la tremenda impacto que tiene este virus podía afectarnos en forma muy fuerte. Razón por la cual nos abocamos a analizar un sistema que permita dar tranquilidad, dar seguridad y buena información, tanto a los transportistas como a los cargadores y a los recibidores de la mercadería y consecuentemente a las localidades que atravesaba el transporte, tanto como la localidad de origen como la de destino. Nuestro primer análisis fue buscar alguna compañía de tecnología, después revisamos nuestros conocimientos sobre algunas entidades, como son las bolsas de cereales, que son entidades de larga data, gran trayectoria y mucha importancia en el comercio granario de la República Argentina. Y justamente recurriendo con la Bolsa de Comercio de Rosario, encontramos que tenían una aplicación destinada a resolver algunos sistemas logísticos que, sumada y montada sobre un sistema del Ministerio de Transporte de la República Argentina que regula el acceso de los camiones, imagínense ustedes, permítame una pequeña descripción, pero que en la zona de Rosario, arriba, upriver, diariamente se recibe entre 12 y 15.000 camiones en forma permanente, de un parque automotor que ronda los 100.000 unidades. Imagínense ustedes que de nuestra cosecha gruesa, que supera los 100 millones de toneladas, está transportada en un 88% por vía terrestre por camiones.
es allí donde se produce el gran foco y la gran concentración de camiones. Por eso el sistema Stop y una innovadora app que tenía la Bolsa de Comercio Rosario, rápida y prestamente se sumó a que pudiéramos incorporar a esa app aspectos relativos al COVID, aspectos tales como, recoger datos sanitarios del camionero, hacer un seguimiento de él durante 14 hasta 30 días, sabiendo en todos los lugares que hubo contacto, con quién tuvo contacto, poder tener esa información de una forma real, y que particularmente detectado que sea el caso, en cualquier lugar del trayecto, se diera ya inmediata aplicación al protocolo sanitario y no interrumpiera la cadena logística. Bueno, esa app, que tuvo un desarrollo de unos más de 40 días, fue de interés del Banco Mundial, para el cual se le hizo una presentación en que consistía la misma, porque considerábamos que era una forma proactiva de situarnos ante un problema. El Banco Mundial le pareció muy atinado, nos provocó una reunión en la cual participaron más de 100 personas, en forma virtual, desde luego, en la cual la presentamos, y bueno, y ha sido de interés para algunos otros países. Por lo pronto nosotros la hemos lanzado a nivel público y la estamos lanzando a nivel privado la semana del 15, como para que pudiéramos dar ese servicio no solamente al sector transportista, sino fundamentalmente a toda la comunidad y las distintas autoridades, para que de no superarse rápidamente o no aparecer una vacuna contra este COVID, podamos tener una comercialización y transporte de nuestra cosecha gruesa en forma bastante parecida a lo que debería ser normalmente para este tipo de volúmenes. Nuestra actitud de constituirnos proactivos ante la situación la hemos compartido con todos los integrantes de la cadena, quienes, debo expresar, desde el minuto cero han sido lo suficientemente ágiles e inteligentes para asesorarse con distintos profesionales del arte de curar, y han tomado todo tipo de medidas, todas protocolizadas ellas, lo han hecho público, han sido sumamente activos en ponerlas en conocimiento de los distintos actores, y es así como han permitido que tengamos una conversación cuasi normal, sin tener ningún tipo de incidente en materia de inocuidad o seguridad de los alimentos, tanto en la línea verde como en la línea de carnes, en los cuales solamente hemos tenido un problema, lo hemos detectado previamente y hemos actuado en consecuencia en 2 frigoríficos. Esa es nuestra situación. Disculpa la forma empírica que he tratado de relatar cómo han sido los hechos, pero es nuestra experiencia que queríamos compartir. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por la intervención y la información, que realmente es de muchísima utilidad. Y por ahora le voy a pasar la palabra al representante de Bolivia, el doctor Pablo Balcázar, director nacional del SEINASAC. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, señora Ana, y un saludo para todos los participantes de todos los países. Realmente para nosotros, como Bolivia, creemos de que el planteamiento que hace, no sé si me están escuchando. Sí, súper bien. Ya, perfecto. Decía de que como país, nosotros, Bolivia, creemos de que realmente la pandemia ha venido a cuestionar nuestro sistema de vida. Indudablemente estoy de acuerdo con lo que se plantea. Es verdad que ha cambiado, pero yo creo de que de todas maneras nos va a dejar un mensaje, nos va a dejar una enseñanza, quizás para mejorar los sistemas de control sanitario, para mejorar la calidad de nuestros alimentos que llegan al mercado. Sin embargo, indudablemente esto no debería ser un problema o una barrera que nos permita la comercialización entre países o dentro de cada país. Entonces, creo yo de que una de las grandes ventajas, que no es algo que nosotros lo descubramos, es algo que ya está dicho, de que esta enfermedad o el COVID-19 no se transmite a través de los alimentos, ¿verdad? Entonces,
creo yo de que esa es la gran ventaja de esta pandemia y por lo tanto creo que nosotros no deberíamos considerarlo esta pandemia como un problema de una traba para la comercialización. Más bien una enseñanza para llegar con alimentos mucho más limpios a la mesa del consumidor. Entonces creo yo de que depende de nosotros como países, como técnicos, que enfrentemos este desafío. Este desafío nos tiene que llevar a eso, a tratar de convivir mejor. Yo creo de que llevamos, creo, más de 100 días en Sudamérica con el COVID ya en Sudamérica. Todos tenemos experiencia, todos tenemos vivencia de ello. Es más, por ejemplo, nosotros recién estamos ingresando a la reunión porque tuvimos que asistir como órgano del Estado, del SENASAC y la empresa privada a una auditoría que nos pidió China, ¿no? para ver cómo teníamos nosotros o qué condiciones teníamos para enfrentar el tema del COVID en el tema de la exportación de carne. Entonces, se le demostró de que sí, nosotros estamos basados en todas las normativas que están vigentes, ¿no? que es la que nos rigen a nosotros para establecer el control y por lo tanto vamos a seguir trabajando en ese respecto y viendo de que el país realmente cumpla con todas esas necesidades, pero creo yo de que no debemos tomarlo como una barrera para el caso del desarrollo dentro de los países o de la comercialización. Eso nos va a complicar si nosotros topamos de que tiene que ser una barrera para el proceso. Creo yo de que es una enseñanza, tenemos que aprender a convivir. Creo que de aquí a 1 año, 2 años, quizás volvamos casi a la normalidad, pero ya con un mensaje establecido dentro de todos los procesos, ¿no? Solamente eso y agradecerle por su participación y la preocupación a través del desarrollo de esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la información, por la retroalimentación y a continuación le voy a pasar la palabra al representante de Brasil, Márcio Rezende Evaristo Carlos, quien estará es el secretario de Defensa Vegetal adjunto. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Peço para hablar en portugués. Penso que lo despacito, que para nosotros es un poco complicado el español. Mas o contexto global, nos tempos que vivemos atualmente, é de aumento da população, aumento do grau de urbanização e das transações transfronteiriças. O desenvolvimento marcante dos meios de comunicação por internet, principalmente das redes sociais, fez com que as trocas de informações confiáveis e não confiáveis aumentasse de maneira relevante. No contexto multilateral, há fortes indicativos de enfraquecimento de instituições multilaterais importantes hoje para o comércio e também para a saúde. Então, nesse ambiente, a humanidade tem que lidar com o aparecimento de uma pandemia do porte da Covid-19, sobre a qual nós temos conhecimento limitado ainda, diria que ainda limitado, temos muitas perguntas. A adoção de medidas de contenção por parte da população já é um grande desafio, principalmente quando se considera que as necessidades básicas, como o acesso ao alimento, devem ser garantidas, mesmo diante dessas incertezas que a gente tem, que se aplicam também aos trabalhadores que estão envolvidos nas atividades essenciais. A produção dos alimentos traz consigo as questões de segurança, questões sanitárias de segurança dos alimentos, né? A food safety, mas também tem as questões de sanidade animal e vegetal, que são essenciais para a manutenção da produção, né? Para a viabilidade dessa produção. Quanto às questões sanitárias, considerando o vírus SARS-CoV-2, no Brasil a gente adotou protocolo de seguranças e planos de contingência para proteger a saúde das pessoas envolvidas nessas produções, principalmente nos ambientes industriais. A Secretaria de Defesa Agropecuária, ela tem trabalhado de uma maneira muito próxima, tanto dos outros órgãos de governo quanto do setor privado,
para que a gente consiga equacionar essa condição de ter um grupo de pessoas trabalhando em atividades essenciais e a produção de alimento, que é uma dessas atividades essenciais, sendo viáveis. Essas medidas foram adotadas desde 16 de março, quando o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal publicou as primeiras orientações de como deveriam se comportar tanto os nossos serviços quanto as empresas. Essas medidas foram sendo discutidas dentro do governo por um bom período, até que saíram outras orientações já envolvendo outros órgãos, que foram o Ministério da Economia, onde hoje em dia está a Secretaria de Trabalho, né, a questão da segurança do trabalhador, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura. Então, essas orientações conjuntas foram ainda mais aperfeiçoadas até a publicação no em junho, agora dia 19 de junho, das portarias 19 e 20, que abrangem as medidas com relação à Covid-19, não somente no setor de alimentos, mas também no setor de qualquer setor de produção, né? Desde produção de calçado, o que for, né? Mas existe a portaria 19 que trata especificamente de frigoríficos e laticínios. Como eu já disse, a interação entre as instâncias públicas e privadas, ela tem sido o eixo para a gente conseguir manter essa produção, considerando todos esses outros elementos. Bom, essas medidas foram divididas em caráter de higiene geral, prática de boa higiene, conduta nas refeições, vestuário, comissão interna de prevenção de acidentes, transporte de trabalhadores, máscara de proteção, controle sobre áreas comuns, né, dentro dos estabelecimentos, distanciamento dentro do estabelecimento, colocação de anteparos. Tem uma série de medidas que eu acredito que não divirja muito das outras que todos nós já temos adotado, né? Além de incluírem o acompanhamento da sintomatologia dos trabalhadores, esses protocolos de distanciamento, eles permitem, né, uma condição de saúde desses trabalhadores que nem sempre é fácil de você conseguir estabelecer dentro de um ambiente de frigorífico, que efetivamente ele é um ambiente muito favorável ao agente, ao vírus, né? Bom, conforme eu mencionei antes, num ambiente muito urbanizado, com grande intercâmbio de informações de diversas naturezas, a menor indicação de que um alimento pudesse estar contaminado com SARS-CoV-2 leva a população a cobrar das autoridades medidas protetivas, né, quanto a esse risco. Isso é o que a gente interpreta que acontece na China, né? Isso acaba se dando nos moldes do conhecido princípio da precaução, que normalmente a União Europeia, né, tinha mais dentro do seu âmbito de atuação e que, nesse caso, não foi, vamos dizer, acionado, né, de maneira coerente com o que tem que ser mesmo, né? Mas, dada a ausência de evidência de transmissão do agente por meio de alimentos, isso causa um problema no comércio internacional, né? Então, essa pressão acaba sendo transmitida, num primeiro momento, aos importadores, né? E um olhar muito atento sobre o governo. Então, a população chinesa, efetivamente, temos que entender que ela está olhando para o governo, entendendo que ele dá a justificativa de que aquilo possa ter sido uma forma de contágio, né? Isso leva a uma situação de adoção de medida restritiva ao comércio sem haver uma motivação técnica, né? Para os países exportadores, fica muito pouca margem de manobra para lidar naquele momento em que isso está acontecendo, porque, como eu disse, é um uso de princípio da precaução, você não tem todas as respostas e tem que gerir uma condição de restrição de estabelecimentos, de adoção de medidas que nem sempre tem uma coerência com o conhecimento científico. Isso tem sido uma realidade para o setor de carnes, acho que de todos os nossos países, principalmente com esse mercado, a China. É uma distorção profunda das regras de comércio internacional, que pode levar a uma situação, na verdade, uma medida que seria protetiva, ela pode levar a maior risco, porque
digamos que a China restrinja muito a sua importação de proteína. Isso leva a população a buscar outras fontes, que podem ser, sim, animais silvestres. Então, às vezes, isso pode até aumentar um pouco mais um risco desse tipo de processo que se deu, né, e que gerou essa pandemia atual, né? Do ponto de vista estrutural, aqui dentro do tema que foi colocado, né, estratégias em matéria sanitária e de inocuidade para afrontar o novo desafio. Creio que a gente deve convergir bastante que não há outra forma de trabalhar que não seja com o conceito de saúde única, né? Que você abrange tanto a questão de sanidade animal, vegetal, a questão ambiental, a questão de saúde do ser humano, né? Dentro de um conceito só, sempre pensando as políticas considerando essas três dimensões, né? Na dimensão da sanidade, da produção, controle da rastreabilidade, armazenagem, cadeia de frio, né? A gente sabe aí de toda essa questão do mercado molhado lá da China, onde provavelmente se deu aí o aparecimento desse coronavírus, do SARS-2, né? SARS-CoV-2, e você tem lugares no mundo com uma condição muito precária, tanto de controle sobre a produção dos alimentos, das carnes, vamos colocar aqui um ponto de maior atenção. Então, essa falta de controle, né, ligada a uma deficiência de cadeia de frio e tudo mais, ela leva, sim, a um risco maior que tem que ser pensado por todos os produtores de alimento no futuro e pelo mundo como um todo, né, que o problema não acontece só para um país, ele acaba afetando todos. As situações também na quais a gente pensa no meio ambiente, o uso do solo, a gente fala sempre aqui no Ministério, a ministra Tereza, esses dias, acho que no fim de semana, deu uma entrevista sobre isso, dizendo que a agricultura brasileira não precisa de 1 hectare a mais, não precisamos de nada na Amazônia, não precisamos de nada as áreas que já existem no Brasil são suficientes para a produção. O que ocorre não é um processo de abertura de áreas para a agricultura, você tem diversas situações que levam ao que nós temos tido aqui, mas não, por fim, que eu quero dizer que não é para a agricultura. E essa questão ambiental ela é importante porque ela tem a ver com desequilíbrios que levam, sim, a uma possibilidade de circulação de agentes, né, de animais silvestres para humanos, para espécies domésticas que tem que ser de atenção. E com relação à dimensão da saúde humana, é importante ter serviços de saúde universais que consigam tanto prever, né, acompanhar as pessoas, né, e com isso a gente ter uma possibilidade de atuar preventivamente, quanto a atendê-las quando há um problema como o que nós temos agora. Obviamente que nem tudo isso está bastante amadurecido, tanto aqui quanto em outros países, né? Acho que isso aí a gente tem que aprender com o que acontece. Nós temos enfrentado essas questões de restrições ao comércio de uma maneira bastante serena, porque estamos trabalhando junto com o setor privado, estamos trabalhando com base nas questões do conhecimento científico e temos tentado dialogar de uma maneira aberta e franca com os nossos parceiros comerciais e entendemos que isso daí vai, no final das contas, levar a uma solução desse uso do princípio da precaução, dessas barreiras não tarifárias. É uma preocupação frente ao enfraquecimento de instituições como a OMC, né? Hoje em dia, temos que ter consciência, os países exportadores, de que os nossos desafios em termos de estabilidade, né, no comércio internacional por questões sanitárias e fitossanitárias, ele é um momento crítico. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Marcio, por la intervención y toda la información proporcionada. Y a continuación le voy a pasar la palabra al representante
de Chile, del Servicio Agrícola Ganadero, vamos a tener a Gonzalo Ruiz. Buenas y adelante, por favor. Perdón, ¿cómo están? Mucho gusto. No sé si se escucha bien, sí. Yo me voy a referir a las medidas, el servicio mío, el Servicio Agrícola y Ganadero, que se encarga de la protección de la salud animal, sanidad vegetal y la inocuidad de productos primarios de exportación. Sin embargo, hemos trabajado en Chile en una mesa que se llama Mesa COVID-19, justamente con los otros ministerios involucrados, que el Ministerio de Salud en inocuidad de alimentos para importación y el Ministerio de Salud, que tiene que ver con todos los productos acuícolas. En las medidas que hemos tomado de importación, se han flexibilizado un poco sin disminuir el nivel adecuado de protección, pero se ha hecho la inspección en base al riesgo. Los demás riesgos se han mantenido y los de menor riesgo, clasificación que hace la CIPF, lo hemos dejado más flexible el actuar para la importación. Lo mismo en la parte pecuaria. En cuanto a la habilitación de establecimientos que exportan hacia Chile, los que vencían los hemos prorrogado por un año más, desde el momento en que vencía, justamente otorgando facilidades para las exportaciones de terceros países. También aceptamos en la certificación que llegan de terceros países copias en PDF que se puedan verificar posteriormente y que se comprometa a llegar posteriormente con el certificado original. En las exportaciones también solicitamos una reciprocidad para las mismas medidas que hemos tomado con importaciones y de tal forma que se acepten las copias en PDF, generalmente son aceptadas por todos los países y esto fue notificado a la CIPF por el servicio que tiene la Organización de Protección Fitosanitaria y se consigue que se puedan aceptar las copias en PDF de todos los países con los cuales tenemos intercambio comercial. Hemos tenido una muy buena reciprocidad con todos los países. Después de hacerlo de esta forma, empezamos a actuar bilateralmente y hemos tenido la respuesta a lo mismo que nosotros hacemos coherentemente. Hemos también hecho notificaciones a la OMC, declaraciones más bien, no son notificaciones, declaraciones de las medidas que hemos tomado hace poco, hace 2 semanas atrás, hubo una reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y que una mañana entera se dedicó a explicar todas las medidas que los países habían tomado en cuanto a facilitaciones de comercio. Y ahí intervinimos y vamos a circular un documento que ya lo enviamos a la OMC con todas las medidas que ha tomado Chile, tanto para flexibilizar como las que hemos sido beneficiados también con motivo de la pandemia que ha ocurrido. Recientemente preguntaban por ahí algo de notificaciones en el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias en el comité, notificaciones propiamente tal que restrinjan el comercio, no ha habido ninguna. Nosotros participamos frecuentemente, yo llevo el servicio de notificación de medidas sanitarias y fitosanitarias y hasta el momento ninguna. Nosotros también hicimos una declaración en esa misma reunión contra eventuales medidas que pudieran restringir el comercio, con todo lo que he escuchado aquí también de que no se transmiten otros alimentos, etcétera, pero cumpliendo con la medida de transparencia, si algún país tiene la intención de poder entablar una medida de esta naturaleza, que sea comunicada en los procedimientos que existen dentro del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. En el caso específico que se ha hablado aquí de China, nosotros tuvimos también, igual que varios otros países, el aviso de que las precauciones que podían tener, la cautela que ellos tendrían, y como empezó esto con los salmones de Noruega, la sospecha que existió, nosotros también somos exportadores de salmones, entonces éramos el otro país que iban ellos a auditar. Hicieron una auditoría a distancia, después tuvimos una auditoría en el sector cárnico de carne de ave y de cerdo, y ahora en la próxima semana se va a hacer una auditoría a sistemas de productos congelados, de hortofrutícola. Estas medidas, en el fondo, van a medir cómo está aplicando el país las buenas prácticas de higiene, que son las directrices que el Código Alimentario tiene. En realidad no es cosa, como hablaban aquí, de otra naturaleza. Es más bien eso, nada más.
Sin embargo, en la OMC lo presentamos por la cautela que teníamos contra cualquier tercer país que pudiera tomar medidas restringiendo el comercio. Lo hicimos en ese sentido, más bien. Es lo que puedo informar yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la información. Le voy a dar la palabra a Perú. Adelante, Pedro Molina, representante de la Subdirección de Inocuidad de Alimentos. Buenas, gracias, Pedro. Muy buenos días, muy buenas tardes para los amigos del Atlántico. Para nosotros, como Servicio Nacional de Sanidad Agraria, es muy importante participar en este seminario. Agradecer verdaderamente al IICA y a GPS por este seminario que realmente nos debe marcar un rumbo y nos debe marcar un poco una estrategia de aquí para adelante, dado que algunos países, como en este caso, como lo han venido conversando, China viene implementando ciertas medidas que, si bien es cierto, cada uno de los países tenemos que responder de manera individual o como bloque internacional, ¿no? Regional. Para nosotros, una vez declarada la emergencia sanitaria en el Perú el 16 de marzo, inmediatamente los sectores productivos, y en este caso el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con el Ministerio de Salud, que es la entidad que estableció todas las medidas de prevención y contención del COVID-19 en nuestro país, ¿no? Comenzamos a desarrollar los protocolos respectivos que habíamos que tener para seguir operando y seguir trabajando todo el proceso productivo, sobre todo el proceso de la agroexportación. Como ustedes saben, el proceso de la agroexportación en el Perú tiene un crecimiento gradual, podemos decir de cierta manera muy agresivo desde el año 2000 hasta la fecha, donde básicamente se convierte en el principal activador, el principal impulsor de la economía en el país. Nosotros, a lo largo de estos más o menos 15 años, venimos ocupando lugares de privilegio a nivel mundial, ya sea en la exportación de uvas, ¿no? Arándanos, que es un nuevo producto, un nuevo alimento que se viene empoderando a nivel mundial, ¿no? Y que nosotros ya estamos más o menos llegando a ocupar los primeros lugares, al igual que las paltas o el aguacate, como le llaman en otros países. El café verde es un producto básicamente también de exportación. Los espárragos, que es una experiencia que tenemos desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 15, 20 años atrás. Mangos, ¿no? Mandarinas, bananos, cacao en grano y también el producto quinoa, ¿no? Básicamente son los 10 productos que nosotros hemos venido teniendo una presencia a nivel internacional. Tenemos una canasta muy diversificada de productos, así como también como productos, también tenemos países. Nuestros productos van hacia los Estados Unidos, Europa, y recientemente con mucha fuerza a los países asiáticos, ¿no? Y sobre todo a la China, ¿no? Entonces, una vez desarrollado este tema, básicamente como Servicio Nacional de Sanidad Agraria en el país, hemos tenido que sentarnos conjuntamente con la actividad privada para desarrollar todos los protocolos, ¿no? De seguridad, de salud de los trabajadores, porque en el entendido de que los alimentos no son fuentes de transmisión de este virus, del COVID-19, ¿no? Pero sí puede ser una especie puede ser que como resultado de una mala manipulación, ¿no? De una mala cuestión logística en su operación, pueda llegar a contaminarse a raíz de que hay un problema con un trabajador, ¿no? Pero nosotros, en ese sentido, el Ministerio elaboró inmediatamente los protocolos sanitarios, ¿no? Para la actividad agrícola, básicamente para la actividad de la agroexportación, la actividad forestal y la actividad ganadera. Inmediatamente que se declaró la pandemia en el país, nos hemos sentado con el sector privado para desarrollar cada uno de estos protocolos, y a la fecha nosotros nos podemos quedar satisfechos totalmente en que nuestro volumen de agroexportación de estos 10 productos, nada más que les he mencionado, no han tenido ninguna reducción, más bien han tenido un crecimiento muy significativo, entre 7 a 8% con respecto al similar periodo del año pasado, ¿no? El año 2019. Entonces, prácticamente el crecimiento no ha tenido una variación, pero sí las empresas agroexportadoras han tenido que extremar
han tenido que implementar todos los protocolos respectivos, ya sea en el campo, en la parte de producción, ¿no? En la parte de la cosecha, en la parte de transporte, y en sí en las plantas de procesamiento, también de igual manera, hasta que el producto va hacia el contenedor. Entonces no hemos tenido tampoco ningún tipo de rechazo, ¿no? Por alguna presencia de o un problema, o una alerta sanitaria por algún problema en nuestro producto que hemos exportado. Entonces, y eso nos da una seguridad, en cierta manera, ¿no? Del trabajo que venimos haciendo conjuntamente con el sector privado. Lógicamente, lo que tenemos que hacer es reforzar mucho más, y como bien lo han dicho muchos de los expositores que me han antecedido, esto nos permite realmente a cada uno de los países, y en este caso a nuestro país, al Perú, de poder fortalecer más, de tener, si bien lo hacíamos antes, lo que tenemos que hacer ahora es intensificar esas medidas, ser más extremos, en cierta manera, para asegurar y darle confianza a los mercados internacionales de lo que venimos haciendo en el país y de que no podemos nosotros poner en riesgo todo el crecimiento, ¿no?, agroexportador que venimos teniendo. Pero no solamente nos hemos preocupado por el tema de la agroexportación, que es un tema muy importantísimo para cada uno de nuestros países, porque forma parte fundamental del Producto Bruto Interno. Para nosotros es importantísimo el tema también del consumo local. En el consumo local hemos tenido que hacer un trabajo muy fuerte, sobre todo con las municipalidades o con los gobiernos locales, ¿no?, que están a nivel nacional, para trabajar en todo el tema de los mercados de abasto, ¿no?, donde los consumidores van y adquieren sus alimentos. Ahí hemos trabajado de manera conjunta con el sector Ministerio de la Producción, que es parte de la productividad en el país, con el Ministerio de Salud y con el SENASA, a través del Ministerio, con el Ministerio de Agricultura, para poder implementar protocolos precisamente de cómo deben funcionar estos mercados de abasto y cómo deben funcionar los mercados mayoristas, los centros de acopio. Porque en el Perú, lamentablemente, antes del COVID, los mercados de abasto y los mercados mayoristas estaban, en cierta manera, un poco descuidados, ¿no? Y había que implementar ciertas medidas, ciertos protocolos, ordenar a nuestros expendedores o vendedores de alimentos para poder disponer y que den un seguridad al consumidor de que básicamente no iban a tener un problema con su salud. Pero fundamentalmente lo que tratamos de hacer ahí con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Producción es que en los mercados locales, los mercados de abasto de las localidades, de los distritos, de los municipios, de las provincias, no sean fuente de contagio. Lamentablemente en el Perú existe un alto nivel de informalidad en el comercio y hemos tenido poco a poco que ir ordenando. El Ministerio de Agricultura ha tenido que implementar mercados itinerantes, ¿no?, mercados móviles que se instalan en lugares previamente establecidos e identificados, para poder poco ordenar la forma del comercio, sobre todo de productos agropecuarios y también de algunos productos piscícolas, ¿no? Esto de situación un poco ayudado, ¿no?, a reducir un poco el tema de la pandemia, sobre todo en los mercados de abasto, ya que dos mercados que no presenten ninguna garantía, mercado de abasto, que no presenten garantía para el expendio de alimentos, han sido cerrados y clausurados. Entonces nosotros, como Servicio Nacional de Sanidad Agraria, estamos trabajando mucho con lo que es la capacitación de los inspectores sanitarios de las municipalidades, todo lo que es el tema de capacitación hacia también hacia los vendedores, expendedores de alimentos, para asegurar no solamente que los alimentos en el mercado nacional cumplan las condiciones sanitarias adecuadas, sean alimentos inocuos, sino también para asegurar la salud, ¿no?, de los consumidores. Eso es en grandes rasgos un poco lo que venimos haciendo nosotros como Servicio Nacional de Sanidad Agraria, ¿no?, y las medidas, cómo estamos implementando aquí para adelante. Esperamos nosotros, sobre todo para el que les habla como director de inocuidad agroalimentaria, es importantísimo. Lamentablemente tenemos que aprender de estos errores, ¿no?, de estas situaciones que se presentan en el mundo y en nuestros países, para que cada día nuestras autoridades, el consumidor, ¿no?, las autoridades locales, regionales, entiendan en sí el concepto de inocuidad agroalimentaria. El consumidor sea más exigente, ¿no? Él sepa ahora él puede mirar y puede observar si un alimento está bien, está limpio, viene de un establecimiento realmente autorizado, se expende en condiciones sanitarias adecuadas, si que el expendedor utiliza una mascarilla, utiliza una gorra, utiliza guantes. Son situaciones que han permitido realmente sensibilizar mucho más a los consumidores, a las autoridades locales, a las autoridades regionales y, ¿por qué no, también a las autoridades del gobierno político central, ¿no? Muy agradecido a cada uno de ustedes por esta invitación al SENASA. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro, por la retroalimentación. Y a continuación le vamos a pasar la palabra a la representante de Paraguay, Carmen Berni del Senave. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos. Antes que nada, las disculpas correspondientes del presidente que tuvo que atender otro asunto. Y también, para iniciar esto, agradecer por este seminario que es sumamente importante en estos tiempos y comentar un poco cómo el Senave, dentro de su rol como ONPF, ha encarado estos nuevos tiempos. Realmente algo que saltó al tapete en todo lo que hace a esta pandemia es el hecho de que el sector agropecuario es eje de nuestra economía. Realmente es un sector sumamente estratégico, y en ese contexto la articulación con el sector, entre el sector público y privado fue clave, fue vital, en el sentido de que se empezaron a trabajar con digitalizar los documentos, varios de los trámites del Senave que tenían como un plazo mediano a largo digitalizarse, ahora son prioridad. También, como mencionaron otros colegas, ¿verdad? Dentro de lo que es el trámite de comercio exterior, ¿verdad? Se aceptan copias de certificados fitosanitarios como un mecanismo para flexibilizar un poco lo que es el trámite en estas cuestiones de importación y exportación. Realmente el tránsito de bienes y servicios no se vieron afectados, y yo creo que todo eso está también directamente relacionado con este trabajo conjunto que hacemos a nivel regional. Yo creo que entre los países nos hemos colaborado entre todos para que no se vean afectados los servicios y los bienes en nuestros países. Es muy importante también hablar de que como una mirada hacia el futuro, esta enfermedad nos viene a plantear muchos desafíos que apuntan a ir preparándonos para otros escenarios que pueden ir surgiendo. Así que consideramos que tenemos que apuntar a eso, a seguir colaborándonos entre los países, donde tenemos que apuntar a que los alimentos sean inocuos, y la comunicación del riesgo es un factor muy importante que tenemos que ir desarrollando entre nosotros como países, y también a nivel interior en los nuestros, especialmente a lo que hace a los mercados a nivel nacional. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por la información en representación de Paraguay. Y ahora le voy a pasar la palabra al director general de Servicios Agrícolas de Uruguay, Leonardo Olivera. Adelante, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Un gusto estar en esta conferencia, participar. También estaba el subsecretario invitado, pero bueno, no pudo concurrir por otros temas. Así que bueno, me dirijo a ustedes. En primer lugar, muy interesante escuchar todas las presentaciones. Agradezco a quienes las hicieron. Y muy interesante también escuchar a nuestros colegas en los otros países. Como ustedes sabrán, Uruguay, bueno, nosotros estamos trabajando con normalidad. Ya hace más de un mes que todos estamos trabajando en nuestras casas, en nuestras oficinas. Salimos de nuestras casas de una cuarentena que no fue obligatoria. Siempre desde el principio, desde el 13 de marzo que se dio el primer caso, lo que hicimos fue establecer protocolos. Nos agarró en plena cosecha de soja, de arroz, de maíz. Como algunos de ustedes comentaban, aquí también lo que hicimos fue, de alguna manera, reunirnos toda la cadena, desde la producción hasta que estaba la cosecha arriba del barco, y bueno, estableciendo protocolos, y sobre todo el punto más complicado que teníamos es el transporte, porque el transporte de alguna manera interacciona con todo el resto de los actores, y eso hace que
que para nosotros fuera algo clave el poder armar un protocolo robusto, eficiente, que funcionara bien, y eso iba desde el contacto cuando iba a estar con el productor hasta cuando iba a comprar comida o medicamentos en cualquier ciudad, que podía ser un vector que podía transmitir el coronavirus. Como ustedes sabrán, y para los que no sepan, les comentamos, Uruguay no tuvo absolutamente ningún caso de coronavirus durante toda la parte en producción y exportación de productos agropecuarios. Tampoco tuvo casos positivos en los frigoríficos, con lo cual nosotros desde ese punto de vista lo vemos como una ventaja competitiva con respecto a los otros mercados y podemos brindar la seguridad de que no tenemos al día de hoy ningún contagio como vuelvo a repetir, en la cadena de alimentos. También destacar que la mayoría de los casos que se dieron, que como ustedes saben son pocos en Uruguay, y hoy tenemos activos probablemente menos de, no recuerdo bien, pero entre 60 y 70 activos hoy, el resto fueron todos ya dados de alta, muy pocos fallecidos también. Y bueno, y el gran desafío que tenemos nosotros es en la frontera. Hemos tenido algún par de casos que han venido desde afuera. Nosotros tenemos una frontera seca ahí con Brasil y también parte que ha venido por parte de Argentina con algún caso positivo también, pero rápidamente fueron identificados y controlados. Con lo cual, lo que quiero transmitir es que, bueno, los protocolos están todos armados, obviamente, están funcionando, con una cuarentena que no es obligatoria, simplemente es la responsabilidad de cada uno, la cual la estamos cumpliendo en forma bien ordenada, sin problemas hasta ahora, y como vuelvo a reiterar, sin problemas en la parte de producción, con lo cual eso nos deja muy contentos y nos da la tranquilidad, y hemos comunicado a nuestros mercados que Uruguay no tuvo problemas en ese sentido. Así que muchas gracias a todos y a la orden. Muchísimas gracias, Leonardo, por la retroalimentación y la información. Con esto estaríamos finalizando las intervenciones de los países, pero tenemos un par de consultas que nos han enviado los participantes por el chat. La primera sería, y esta tal vez agradecería la retroalimentación de nuestros panelistas sobre cómo han sido los mecanismos de coordinación pública a nivel regional. ¿Hay algún mecanismo regional que permita tener un diálogo práctico para coordinar las acciones a nivel del sector oficial? Abro el espacio para que nuestros panelistas intervengan y bueno, ya que tenemos a Leonardo que acaba de terminar, si pudieras tal vez comentar sobre esta consulta, te agradecería. Adelante, gracias. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No la estaba escuchando, por favor. Gracias. Es sobre cómo han sido los mecanismos de coordinación pública a nivel regional. ¿Hay algún mecanismo regional que permita tener un diálogo práctico para coordinar acciones? Bueno, la verdad que no estoy en el tema, es un tema más bien sí se han hecho, y básicamente se han hecho con Brasil, donde tenemos ciudades que son compartidas, que se comparten en Brasil y Argentina, y está el caso de Rivera y Livramento, en la cual se comparte la ciudad, y también alguna otra como Chuy. Y bueno, y ahí se ha trabajado en conjunto el Ministerio de Salud Pública de Uruguay con el de Brasil, pero a su vez también a nivel de intendencias o de municipios, donde se han tratado de homogeneizar criterios. Yo recuerdo algo que pasó fue, por ejemplo, que el tema de los hisopados era diferente, por ejemplo, o el tipo de hisopado que se hacía en Brasil y Uruguay. Eso se llevó a una homogeneización, y bueno, y después los comercios también están exigiendo por ambas partes también algunos requisitos que Brasil no los tenía y que ahora lo está teniendo para ser parecido a Uruguay.
Con respecto a los otros países también regionales, sobre todo Argentina, que es el otro que tenemos en limítrofe, sobre todo en el tema de cuando gente ingresa se han hecho algunos acciones entre ministerios, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de algunas personas que tienen empresas acá y demás, que tienen que venir a hacer sus tareas, o alguna persona que tiene que evaluar, justo en el caso, por ejemplo, de certificaciones de algunos productos, como por ejemplo algunos arándanos, recuerdo ahora, alguna cosa de esa, hay protocolos que deben llenar para poder venir acá, y que obviamente están coordinados en conjunto con Argentina y Uruguay. Muchas gracias. También me gustaría, sobre este tema, si Chile o Argentina también pueden conversar un poco sobre el manejo del tema regional. Gracias. Bueno, en cuanto a, especialmente para el COVID, que yo tenga entendido, no se ha establecido una coordinación regional, pero las instancias existen. Por ejemplo, en el COEX existe el Comité de América Latina y el Caribe, y hace poco tiempo atrás tuvimos una reunión extraordinaria, y que algo se tocó, cómo tratar las reuniones virtuales, y algunos temas se tocaron referentes al COVID. En el COEX lo conforman todos los países de América Latina y el Caribe. Justamente el IICA tiene un rol fundamental, pues nos ayuda muchas veces a reuniones previas a las reuniones de la comisión, de poder tener algunas acciones. Además, también existe el CAS, Comité Veterinario Permanente, que se reúnen, y a nivel bilateral hemos tenido tal vez más reuniones que las que tenemos en tiempos normales físicamente, dado que se produce esta situación que a distancia es posible reunirnos. Hoy día, por ejemplo, en la tarde nos reunimos con el Perú por un acuerdo en certificación electrónica. Lo mismo hicimos con Argentina en semanas pasadas, hace como un mes atrás más o menos, también por el mismo motivo de certificación electrónica, nos reunimos por un acuerdo que se hizo. Lo mismo en certificación electrónica tenemos con los países de la Alianza del Pacífico, con Colombia, con México también, y hemos tenido oportunidad de poder tener reuniones, pero bilaterales más bien. Gracias, Marisa. Muchas gracias, Gonzalo. Le voy a pasar también la palabra a Lourdes Fonalleras, que quiere conversar también o compartir en cuanto al tema regional un poco la experiencia que ha venido implementando el COSABE. Gracias. Gracias, Ana. Solo un muy breve comentario, y es en relación con que desde el inicio de la cuarentena sé que COSABE se ha estado reuniendo, ha estado promoviendo reuniones a nivel del comité directivo, incluso en niveles políticos más altos, y ellos han traído una serie de reuniones y contactos que los han llevado a favorecer la facilitación de muchos procedimientos, verificaciones verificaciones documentales y demás, que los han ayudado en la región a resolver muchos temas, ¿no? Entonces quería aclarar eso, que como mecanismo regional COSABE ha sido un apoyo para... Muchas gracias, Lourdes. A continuación, también quiero compartir con ustedes unos de los comentarios que hemos tenido desde el chat, especialmente relacionados con el tema de la situación con China. Y es por parte de Alejandro Fernández, que nos dice que a diferencia de granos y subproductos sobre los cuales los importadores de China, no el gobierno, han requerido certificaciones o declaraciones relacionadas al COVID-19, en la cadena de producción y proceso de productos de origen animal, el gobierno chino ha comenzado a requerir oficialmente algún tipo de certificación de mercancías respecto al COVID-19. Lo que configuraría una medida no arancelaria que no tiene sustento científico. Además, está requiriendo que informen los establecimientos de faena y procesamiento de productos de origen animal que exportan a ese destino sobre la situación de casos
y sobre esta información pueden tomar decisiones sobre si suspenden o no las exportaciones de los establecimientos con casos. Muchas gracias, Alejandro, por la clarificación. Creo que es un tema importante en el marco de la situación que estamos sosteniendo el día de hoy, y pues es importante que todos los participantes pues estemos al tanto de esta situación. Yo con este comentario final. Ana Marisa. Sí, adelante. Pedro Molina. Adelante, Pedro. Ana Marisa, nosotros como SENASA vamos a tener una visita, pero de la autoridad aduanera de la China, ¿no? De la GAC, ¿no? Que es la agencia aduanera, la administración aduanera de la China, para ver el tema de cítricos. Ya tenemos programado una reunión, que es una reunión virtual, del 14 al 17 de julio. Los inspectores van a hacer una visita virtual, ¿no? Hacia las plantas empacadoras, campos de producción, procesamiento. Toda esa parte van a hacer durante, más o menos son del 14 al 17, son varios días, donde vamos a tener este tipo de reunión. Bueno, lógicamente que es una experiencia totalmente nueva, una que se hace siempre de manera física, ¿no? Con la visita de los inspectores, pero esta vez es una inspección virtual, con la autoridad. En este caso no es con ningún grupo de compradores, sino es con la autoridad China, ¿no? Para ver todo el proceso de inspección y certificación sanitaria y fitosanitaria para el envío de cítricos a la China. Gracias. Muchas gracias, Pedro, por la información. Y bueno, con esto yo creo que estaríamos cerrando. Ana, gostaria de falar antes. Adelante, por favor, gracias. Bom, Ana, eu só gostaria de fazer comentário final aqui, que às vezes vemos alguns comentários que parecem misturar pouco os conceitos do que é a segurança de trabalhador e o que é a segurança de produto. Isso não podemos comprar esse tipo de discurso. Que casos de Covid tenham relações com produto. Isso é uma preocupação do país com relação aos seus cidadãos e que não queremos que tenham casos de Covid e ambiente fechado permite uma maior contaminação. Por esse motivo, adotamos os protocolos em frigoríficos e tal, mas não pela segurança do alimento, não porque estará contaminado. Isso não há evidência científica nenhuma disso. Os chineses têm testado o produto e isso não tem se mostrado, inclusive no teste em massa que tem feito com a chegada de produtos na China. E o pedido de certificação no âmbito privado é acordo entre privados, mas os governos, nossas agências em nossos países não podem nunca adotar esse tipo de discurso. Nunca. Só isso que gostaria de observar. Muchísimas gracias por los comentarios. Yo creo que realmente es un tema importante el que estamos comentando acá y efectivamente uno de los temas más controversiales y que realmente hay que trabajar mucho es el separar los dos ámbitos. Uno es el relacionado con la salud del trabajador y otro es el relacionado con el tema de alimentos seguros y de calidad, y específicamente en materia de inocuidad de alimentos. Y en esa línea, pues, promover mucho que a nivel de los servicios oficiales se están implementando las medidas y protocolos para protección del trabajador, pero sí hay que tener muy claro la importancia de separar los temas a nivel de lo que significa desde el punto de vista del comercio y también desde el punto de vista de salud de los trabajadores. Una última aclaración que me está llegando en el tema
de los aspectos regionales también. Existen comités regionales como el CBP y el COSABE, pero no existe un comité regional de inocuidad alimentaria a nivel de la región, más allá del CECELAC, que es el Comité Códex para América Latina y el Caribe, y que podría ser interesante pensar en avanzar en la conformación de un comité que permita a la región armonizar este tema. Lo dejo también como un tema para la discusión futura. Es una idea interesante, pensando en la importancia del tema y en la importancia que los aspectos regionales en este momento, de cara a lo que viene, pues empiezan a tener. Yo con esta intervención, con esta última intervención de mi parte, voy a finalizar el panel agradeciendo a nuestros conferencistas del día de hoy en representación de los servicios oficiales de los países por el tiempo, por la valiosa información y retroalimentación que nos brindaron y que realmente sirve para dejar o identificar temas muy importantes que requieren trabajo futuro, alianzas, una mayor discusión para ver cómo avanzamos y cómo países y como regiones buscamos trabajar en la identificación de estrategias que nos permitan de una u otra forma discutir en mayor medida cómo estas barreras no arancelarias que puedan surgir, podemos conversarlas y como grupo trabajarlas para que realmente no afecten el comercio de alimentos. Yo con esto voy cerrando mi participación. Muchísimas gracias a todos nuevamente por el tiempo